Y pues vamos a estar viendo nuestro estudio número 22. El tema de este estudio lleva por título El Espíritu Santo facilita la adoración. Como todos sabemos, estamos viendo el tema trimestral que es creados para adorar. Y algo muy importante, ¿verdad? Y indispensable que no puede faltar en esa comunión directa con nuestro Padre Celestial es el Espíritu Santo. Así que pues vamos a ver en qué manera el Espíritu Santo nos ayuda o nos facilita, ¿verdad?, ese momento de adorar a nuestro Señor. ¿Cuántos creen en el Espíritu Santo? Amén. Amén. Bueno, antes de darle lectura, ¿verdad?, voy a elevar una oración a Dios para pedir al Espíritu Santo que Él nos dirige y nos guíe a través de este estudio. Amante Dios y Padre eterno, te doy gracias en esta tarde, Dios amado. Tú que habitas, Padre, y reinas para siempre, Señor. Tú que eres el dueño de todo lo que existe, Padre, que formaste todo lo que hay, todo lo que vemos, Señor, incluyendo a nosotros, Padre, que somos criatura tuya, Padre bendito. Y tú nos diste, Señor amado, un lugar para adorarte, un lugar para estar en tu presencia, Señor, a través, Padre Santo, de ordenanzas, a través de mandamientos, Padre, a través de doctrinas, Señor, de la manera como nosotros podemos hacerlo, Padre Santo, al venir ante tu presencia, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, amigo mío, compañero mío, guiador mío, paloma mía, te pido en esta tarde, Dios, que tú nos dirijas a través de este estudio, Señor, porque tú eres el autor, Padre Santo, intelectual de este estudio, Señor, de esta palabra. Tú inspiraste a grandes hombres, Padre, para que a través, Señor amado, de la inspiración de tu Santo Espíritu, Señor, podamos tener estas palabras, Padre, que habla directamente a nuestro corazón, a nuestra alma, Dios amado. Así que en esta tarde, Espíritu Santo de Dios, te pido, Señor, que tú nos ayudes a entender mejor esta palabra, Dios, que tú tomes mi vida, toma mis labios, Padre Santo, toma mi mente, Padre de la gloria, Señor, porque no quiero imponer esta palabra, Padre Santo, sino quiero exponerla a tu pueblo, Padre bendito, y que sea tu palabra la que obre poderosamente en cada mente, en cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre Santo, en esta hora. Gracias, Señor. Amén. Dice el tema, el Espíritu Santo facilita la adoración. Amén. Bueno, tenemos como base bíblica algunos pasajes de la Biblia, ¿verdad? Que se encuentran en Juan 16, 13, 15, Romanos 8, 15, 17, 26 y 27 y Judas 20 y 21. Y pues tenemos aquí tres objetivos para estar viendo, ¿verdad?, esta clase. Y el primer objetivo es conocer más a fondo la obra del Espíritu Santo en la adoración. El segundo objetivo dice ser sensibles al Espíritu Santo en nuestra vida devocional. El tercer dice depender del Espíritu Santo en espera de la venida de Cristo, ¿verdad? Cuán importante, hermanos, es que el Espíritu Santo, ¿verdad?, sea el que nos esté dirigiendo en nuestra vida espiritual, en nuestro andar con el Señor. Voy a pedirle a un hermano que lea, por favor, el pensamiento central. La obra del Espíritu Santo en la adoración consiste en interceder por el creyente y facilitar el acto y el proceso de la adoración. Amén, gracias, hermana. Dice, la obra del Espíritu Santo en la adoración consiste en interceder por el creyente y facilitar el acto y el proceso de la adoración. El texto áureo lo encontramos allá en Romanos 8:26, que dice: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Lo podemos leer todos juntos. Amén. Dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Él es el que transforma nuestra oración, el que nos pone, ¿verdad?, en nuestro corazón la manera como nosotros tenemos que acercarnos a nuestro Señor. Bueno, vamos a pasar a nuestra lectura antifonal. Como de costumbre, yo leo el primero y ustedes leen el que sigue. Gloria a Dios. Dice así la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice en Juan 16:13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos de Dios y coherederos de Cristo, y es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Hermanos, aquí la palabra, ¿verdad? El estudio de esta tarde nos pone, nos presenta el Espíritu Santo de una manera, ¿verdad? Que definitivamente si tuviéramos que tratar en nuestras propias fuerzas, agradarle a Dios, agradarle al Padre, pues yo creo que nos quedaríamos cortos, ¿verdad? No tendríamos esa misma inspiración, no tendríamos esa ayuda que Él nos da para que pudiéramos hacer las cosas como el Padre nos las está mandando. Aquí pues en nuestra lección dice que nos pone al Espíritu Santo como nuestro ayudador, nos pone al Espíritu Santo, ¿verdad?, como nuestro guía. Nos pone el Espíritu Santo como un maestro, ¿verdad?, en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque, hermanos, ¿qué es lo que hace un maestro? Un maestro dice que da clases, ¿verdad?, imparte clases, enseña y capacita a la gente, ¿verdad? O sea, les trae como ideas, les trae como una meta, ¿verdad?, a cada uno de ellos, por las cuales Él los motiva, los emociona, los llena, ¿verdad?, de entusiasmo para que pues los alumnos sientan ese deseo, ese interés de estudiar y de llegar a sus sueños deseados. Entonces, ¿pero qué hace el maestro? Dice, el maestro les va enseñando en el transcurso del camino, pero el maestro dice que no se sienta a hacer la tarea con ellos, sino que les enseña únicamente cómo tienen que hacerlo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace ese maestro? Pues les califica sus tareas, cuando tienen que ser representados ante el director por algo, dice, ¿verdad?, que Él es el que va con ellos y el que los representa, el que les dice, el que les da, por decirlo así, el punto bueno, si ya están listos o no están listos. Eso es la obra del Espíritu Santo, hermanos, en nuestra vida. El Espíritu Santo es el que nos da la visión. El Espíritu Santo, ¿verdad?, es el que nos hace ver más allá de lo que nuestros propios ojos pueden ver. Y el Espíritu Santo es el que nos motiva, es el Espíritu Santo el que nos llena, ¿verdad?, de fuerza para alcanzar nuestra meta. Y Él es el que va con nosotros por todo el camino dirigiéndonos. Entonces dice, mire, dice, en el proceso de la adoración tenemos dos tipos de facilitadores. Los líderes cristianos, quien por su madurez y experiencia nos ayudan a crecer en el Señor.
pero sobre todo tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Él es nuestro facilitador, nuestro paracleto, el que nos lleva al éxito en nuestra búsqueda de Dios y en la adoración de su bendito nombre, ¿verdad? Todo lo que el maestro, todo lo que el predicador, todo aquel, hermanos, que hable de la palabra del Señor, ¿verdad? Cualquier prédica que él traiga siempre los va a hacer ver hacia el Espíritu Santo, siempre les va a señalar al Espíritu Santo, ¿verdad? Algo que tenía Juan el Bautista cuando él vino a predicar, cuando él empezó a bautizar, ¿verdad? Siempre dijo que alguien venía detrás de él, que él no era digno de desatar la correa de sus sandalias, pero ya representando, poniendo a Jesucristo, ¿verdad?, en medio de la multitud. Entonces, eso mismo vamos a estar viendo cómo Jesucristo, ¿verdad?, preparó, capacitó, enseñó la palabra a aquel grupo de discípulos que lo andaban siguiendo, pero llegó un momento, ¿verdad?, en que Jesús no hizo toda la obra, ¿verdad?, sino que le dio al Espíritu Santo para que él terminara lo que él había venido a enseñar, ¿verdad? Porque recordemos siempre, hermanos, de que Jesús no trabaja solo, el Espíritu Santo no trabaja solo, el Padre no trabaja solo, sino que entre los tres, ¿verdad?, hacen toda la obra. Todo el proceso de salvación tiene que ver en los tres, ¿verdad? En lo que se refiere al plan de salvación para nosotros. Entonces vemos, hermanos, que el propósito aquí de Jesucristo era presentar al Espíritu Santo, ¿verdad? El propósito, preparar al pueblo, preparar a los discípulos, ¿verdad?, para algo, para un acontecimiento sobrenatural que iba a venir sobre sus vidas. Entonces, mira lo que dice aquí en el punto número 1, dice: el Espíritu administra la verdad que viene del Padre y del Hijo. Entonces, leyendo un poquito, dice, el punto 1 dice: uno de los puntos sobresalientes del plan divino fue prepararlos para la venida del Espíritu Santo, a quien él delegó como guiador y consolador de la iglesia, ¿verdad? Les dijo, pues, si vemos, le dijo, me voy, pero no os dejaré solo, sino que mandaré al consolador. Entonces le dice también, pero es necesario que yo me vaya, porque para que pueda estar en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Esa fue la obra de Jesucristo, y vamos a estar viendo en qué manera el Espíritu Santo nos iba a ayudar en nuestra vida. Entonces dice, dice designación del Paracleto. 4 veces Jesús se refiere al Espíritu Santo como el Paracleto o Consolador de los creyentes, ¿verdad? Esta palabra griega que usa Juan se aplicaba a los abogados, tutores y guías que estaban al lado de los representados para alentarlos y decirle qué hacer, especialmente durante un proceso judicial en los tribunales. Jesús anunció la venida del Espíritu Santo para estar de manera permanente con los creyentes. Antes de eso solo había operado en forma esporádica y casual. Lo podemos ver, ¿verdad?, cuando el Espíritu Santo bajaba en aquel entonces, en el tiempo de los profetas, que bajaba y se manifestaba, pero inmediatamente volvía otra vez a irse. Pero Jesús aquí estaba hablando de un paracleto del Espíritu Santo que no iba a ser de esa manera, sino que iba a estar con nosotros todos los días en nuestra vida, ¿verdad? Es importante, hermanos, que nosotros aprendamos a vivir con el Espíritu Santo. Es importante que nosotros sepamos que Él está con nosotros en todo momento, ¿verdad? Ayudándonos en nuestras debilidades, ayudándonos en nuestros problemas, ayudándonos y fortaleciéndonos, porque esa es la promesa de Él. Pero cuando venga, dice, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Esta promesa empezó a cumplirse el día del Pentecostés y sigue hasta el rapto de la iglesia. Hermanos, si el Espíritu Santo no estuviera entre el pueblo del tiempo de Jesucristo hasta ahora, a lo mejor el Evangelio ya hubiera terminado. Ya las personas que se han puesto en contra de la palabra del Evangelio de Jesucristo, ¿verdad?, a lo mejor ya hubieran apagado todo eso. Imagínense 400 años de inquisición hacia el pueblo de Dios, hacia los cristianos. 400 años. Imagínense, si usted supiera ya que lo van a matar por ser cristiano,
yo creo que lo más fácil es que usted dijera, no, no quiero ser cristiano, ¿verdad? Si el que se mete a esa iglesia lo mata, ¿verdad? El que acepta a Jesucristo lo mata. 400 años es para que hubieran barrido, ¿verdad? Con la palabra del Señor. Mira, pero no nos podemos olvidar que el que está en control es Dios Todopoderoso. Amén. Sí. Entonces, hermanos, y hoy en día podemos escuchar a la gente diciendo que el evangelio se va a acabar, ¿verdad? Esos grandes sabios, esas grandes personas influyentes dicen que, pues, dan un promedio que dentro de unos 30 años ya el evangelio va a desaparecer, ¿verdad? Y si no, pues, y si la persona no acepta, ¿verdad? Los cristianos, como nosotros no aceptan, pues, algunas cosas del mundo, pues, lo más probable es que, pues, desaparezca completamente si no dejamos que el mundo entre a la iglesia, ¿verdad? Pero vemos, hermanos, que el que ha guardado, el que ha resguardado hasta el día de hoy a la iglesia es el Espíritu Santo. Él es su trabajo. Hermanos, ¿quién era el que alentaba a esa gente, ¿verdad? A esos que iban a morir? ¿Quién es el que les decía, aguanta? ¿Quién es el que les decía, soporta? ¿Verdad? ¿Quién es el que les daba fuerza, verdad? ¿Quién es el que en su pecado, en su maldad, quién era el que les tocaba el corazón, les compugía el corazón? Era el Espíritu Santo, aún sabiendo que iban a morir, ¿verdad? Entonces, aquí nos habla claramente de que la obra del Espíritu Santo no ha terminado, siempre va a estar pendiente hasta nuestros días. El que también, hermanos, cuando cometemos algo, ¿verdad?, que no está claro delante de la presencia del Señor, que no está bien, es el mismo Espíritu Santo el que nos redarguye. ¿Por qué, hermano? No podemos decir, es que es mi conciencia. No podemos decir, es que lo hice y la conciencia me está acusando y eso es lo que me hace sentir culpable. No. ¿Por qué? Porque hay gente, hermano, que se la pasa matando gente, que se la pasa, pues vemos, ¿verdad?, haciendo tantas maldades con los niños, con las mujeres, ¿verdad?, con las personas más débiles, y nunca les remuerde la conciencia, ¿verdad? Nunca, ellos siguen haciendo sus cosas. Tal vez en el primer momento lo pensaron y hay gente que no lo pensó, pero siguen haciendo lo mismo. Eso quiere decir, hermanos, que aunque el hombre esté en pecado, ¿verdad?, siempre va a estar haciendo maldades, pero el que nos hace a nosotros ver lo que estamos haciendo que está mal es el Espíritu Santo únicamente. Dice, la triple acción del Espíritu, la obra del Espíritu Santo al guiar al creyente a la palabra de verdad, es tripartita. Fue una misión de libertad. Jesús ya había dicho, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es un proceso de seguimiento. El maestro había enseñado todo lo que hasta ese momento era oportuno, pero era necesario que otro viniera a dar la continuidad al plan. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Qué bendición, ¿verdad, hermano? Porque muchas veces, por ejemplo, a veces pensamos que lo que hemos aprendido, que lo que estamos estudiando se nos olvida. Ya no nos acordamos, pero en determinado momento, ¿verdad?, viene a nuestra memoria algo, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos quiere hacer recordar, especialmente cuando están pasando los años, ¿verdad?, sobre uno ya, que ya se le empieza a uno a olvidar. Es un problema, el Espíritu Santo nos habla. Amén. Porque a veces no tenemos palabras, es un problema serio. El Espíritu Santo le habla a uno. Porque a mí me ha pasado. El contexto de la obra del Espíritu Santo en este momento está diciendo que cuando venga el Espíritu de verdad. Ajá. Si leemos en Juan 15, 26 dice, pero cuando venga el Consolador, el mismo Espíritu, a quien yo os enviaré del Padre, y después dice, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Jesús hizo la obra perfecta, ya no había más obra que... Estaba aconteciendo que tenían un temor los discípulos, y es que su maestro se les iba a ir. La enseñanza que estuvieron con él esos 3 años fue más que suficiente para tener el cimiento perfecto. Jesús en su palabra, en su testimonio, era lo perfecto. Entonces ellos estaban
ilusionados, emocionados de que esto se tenía que llevar más allá. O sea, tenían que predicar como les dijo el Señor. Pero ¿qué pasó? El Señor entendía que no venía en 1 o 2 años, en 100 años y en 200 años, que iba a venir mucho más adelante, porque tenía que alcanzar al mundo entero. Iban a venir doctrinas, pensamientos de hombre, pensamientos humanos, y necesitaban un paracleto, como dices tú, un mediador, por el cual ellos entendieran que lo que el Señor implantó o cimentó era más que suficiente. Y es como yo le digo a mis nenas, si en mi casa ven todo lo bueno, no tienen por qué ir a buscar lo malo. Aunque lo vean en la calle, cuando lleguen a la casa se van a dar cuenta la diferencia de una cosa y otra. Es como esto, antes que íbamos a otra iglesia, entrabas a un salón y la pared que tú veías de primero decía muchas groserías. Entonces decía, ¿cómo es posible que tú al venir a la iglesia ves un pizarrón lleno de groserías? Dice, no, porque eso lo ven en el mundo. Entonces hay que decirle que eso no es correcto. Le digo, no, tú enséñale la verdad, ¿verdad? Como tú enséñale la verdad y ellos se van a dar cuenta que aquí en la iglesia se va a enseñar la verdad, que lo que está afuera es incorrecto. Entonces lo que estaba diciendo el Señor, cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, yo les dije la verdad, pero cuando venga el Espíritu de verdad, que es lo mismo que yo les voy a dar cuando esté allá, como dices tú, a recordarles los que ya les dije, Él es el que los va a guiar, porque se iban a levantar falsos profetas, falsos testimonios, como lo vemos ahorita. ¿Entiendes? Entonces dice, oraremos bien, porque a veces tú oras, tú ves a los hermanos y vamos a orar por tal persona, y dice cuánta barbaridad, y todo el mundo dice amén, pero no sabe qué fue lo que oró. Entonces dice, ¿acaso diremos amén a eso? No, tenemos el espíritu de orden para poder entender al hermano cuando está orando por medio del Espíritu Santo, clamar al Padre, entonces los hermanos que estamos sentados o de este lado decir amén. O sea, es una guía que el Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu de verdad. Por eso es un poquito confuso, porque es parte de la obra del Espíritu Santo. Entonces se hace un poquito confuso cuando uno ora o deja que uno dice, vamos a orar. Ok, vamos a orar, ¿por qué? O sea, vamos a orar ¿por qué? Y ya cuando se hace ese orden, entonces ora para decir amén a esa oración. Amén, exacto, porque si nos ponemos, hay muchos espíritus que están hablando otra cosa de lo que Jesús dijo, ¿verdad? Y lo podemos palpar claramente, que pues todo lo que estos espíritus hacen es siempre darle ego al hombre, ¿verdad? Traer Exacto. a la Entonces persona. no está en el mismo orden, por eso el espíritu ora igual que el hermano. El espíritu que tiene el hermano tiene que hacer la misma oración que tú dices, porque está en el mismo espíritu de Dios. Por eso dice, si el hermano a lo mejor no tiene el mismo sentir, pero sabe que tú tienes una petición delante del Señor, se mete en el mismo espíritu, el cual tú estás orando, y después dice amén. Dice, qué maravilloso es contar con el ministerio profético del Espíritu Santo. Por medio de él vivimos avisadamente, pues por medio de la palabra de Dios nos dirá lo que ha de venir, ¿verdad? Y cuántas veces escuchamos a gente negando la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hablando de cosas, pues creándose para ellos, ¿verdad? Mucho material aquí diciendo que pues son para que Dios los ha bendecido mucho, ¿verdad? Y que tienen derecho porque tienen un Dios todopoderoso. Pero hermanos, eso no es lo que Cristo dijo, ¿verdad? Cristo dijo, ¿verdad?, que tendríamos aflicciones. Cristo dijo que pasaríamos pruebas. Cristo dijo que el que permaneciera hasta el fin, ese será salvo. Cuando vamos de acuerdo con esto, hermanos, es que vamos bien. Es que la palabra del Señor nos está hablando. Pero cuando empezamos a cambiar, ¿verdad?, lo genuino de la palabra del Señor y empezamos a pensar otras cosas, es por eso es que hay muchas religiones, porque cada uno, ¿verdad?, cree a su manera y no se dejan guiar por el Espíritu Santo. Pero eso pues no es de ahora, siempre ha existido, ¿verdad? Pero más sin embargo nosotros tenemos que mantener esta palabra tal y como está escrita. Amén. Entonces esa es la obra que el Espíritu Santo hace, ¿verdad? Dice de enseñarnos, de recordarnos cada cosa que el Señor Jesucristo dijo. Hermanos, hoy en día se ha levantado mucho profeta. Hoy en día se ha levantado, ¿verdad?,
mucha gente que pues que te da profecías y te dice yo siento esto, yo estoy viendo esto en tu vida, ¿verdad? Y te dice yo sé que te va a ir bien y vas a hacer esto, está bien todo eso, que se lo digan, ¿verdad? Pero yo creo que puedes decírtelo como yo te deseo, ¿verdad? Que te vaya bien, pero decirte el Señor te va a bendecir, el Señor tiene cosas para ti, ¿verdad? Entonces yo creo que si no va de acuerdo con la palabra, ¿verdad? No, esa persona, ¿verdad? Está hablando por su propia carne, por su propia cuenta. Te quiere mucho, te estima mucho, ¿verdad? Pero no está diciendo lo que la Biblia dice, lo que el Señor dice en su palabra. Mira lo que dice, colma de bendiciones que vienen del Padre y del Hijo. Una obra de la Trinidad, la perfecta unidad que hay entre las tres personas de la Trinidad, es tan maravillosa que muchos no la pueden comprender. Jesús explicó que el Espíritu Santo lo glorificaría, porque no vendría a realizar un trabajo independiente, ni tendría la intención de glorificarse a sí mismo. Él dijo, tomará de lo mío y os lo hará saber. Esto significa que las bendiciones, los frutos, los dones y los ministerios son cosas que le pertenecen a Jesús, pero se las ha conferido al Espíritu Santo para que Él nos las otorgue a nosotros los creyentes, pero tampoco Jesús pretende levantar un reino y forjar una iglesia independiente del Padre. Hermanos, todas aquellas cosas, ¿verdad?, que el Espíritu Santo obra en nosotros, le pertenecen a Cristo, pero hermanos, sabemos que el fruto del Espíritu, ¿verdad?, es necesario que lo tengamos entre nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque es difícil de nuestro propio esfuerzo tratar de ser buena gente. Es difícil, ¿verdad?, para nosotros poder cumplir el fruto del Espíritu, las 9 esencias del fruto del Espíritu, ¿verdad?, que es amor, que es gozo, que es paciencia, ¿verdad?, que es benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando estamos luchando, hermanos, con nuestra propia cuenta, con nuestras propias fuerzas, ¿verdad?, dice, tratamos de agradarle a todo el mundo. ¿Cuánto tiempo podemos permanecer con eso en nuestra propia vida? Con ese deseo, con ese amor, con ese entusiasmo. Yo creo que, ¿cuánto tiempo? 6 meses, 1 año, 5 años. Pero va a llegar el momento en que nuestras fuerzas se van a cansar, se van a debilitar. ¿Por qué? Cuando empecemos a ver que la gente nos está pagando mal, por bien, ¿verdad? Va a llegar el momento en que vamos a decir que ya no soportamos, ¿verdad? Que no aguantamos más y que nadie te lo agradece y que yo siempre soy buena gente y mira con lo que me pagan, ¿verdad? Eso es cuando tratamos de hacer las cosas en nuestra carne. Pero hermanos, cuando el Espíritu Santo nos lleva hacia ahí, es que se nos hace más fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un fruto que deberíamos de tener todos nosotros en nuestra vida, ¿verdad? Y si no lo tenemos, hermanos, pues ahí está el Espíritu Santo, pidámosla, ¿verdad? Si a veces estamos luchando porque no tenemos paz en nuestro corazón, pidámoselo a Dios, digámosle, Señor, pon paz en mi vida, ¿verdad? Si estamos luchando porque no tenemos amor por nuestro hermano, por nuestros familiares, por nuestros compañeros de trabajo, es que algo está pasando entre nosotros. Pónganlo a prueba, hermanos, y va a ver la sorpresa que le va a dar el Espíritu Santo a usted. Si alguna vez usted siente algo que no lo deja ser libre, porque a lo mejor tiene algo en contra de alguna persona, dígale, Señor, yo quiero amarte, yo quiero amar a mi prójimo, pero ayúdame. Esta situación me está agobiando, porque no te puedo adorar como yo debería de hacerlo. Y en el momento, hermano, en que usted se abra y les ponga, el Espíritu Santo va a hacer algo en su vida y lo va a notar, ¿verdad? Y va a decir, pero ¿cómo es que yo ahora puedo sentir compasión por esta persona? ¿Cómo es que yo ahora puedo sentir amistad por esta persona? ¿Verdad? Pero, hermanos, si nos aferramos y decimos, no, porque me la hizo, va a ser difícil, ¿verdad?, que podamos adorar al Señor con todo nuestro corazón. Y así, hermanos, sucesivamente, cada esencia del fruto del Espíritu en nuestra vida, es necesario que lo tengamos. Y si no lo tenemos, preguntémosle al Señor, porque el Espíritu Santo es nuestro paracleto, ¿verdad? Lo estamos presentando aquí como Él es el que nos va a enseñar, el que nos capacita, el que nos enseña. Entonces, si hay algo en nuestra vida que no nos deja, hermanos, que sabemos nosotros que está mal, pero que pues no nos está afectando tanto, ¿verdad? Traigámoslos al Señor,
¿verdad? Él nos va a ayudar, dice, con gemidos indecibles, dice, ¿verdad? Para que eso se haga realidad en nuestra vida. Entonces, todas esas cosas dice que le pertenecen a Jesús, ¿verdad? Pero se las ha conferido al Espíritu Santo para que Él nos las otorgue a nosotros los creyentes, dice subordinación en funciones, igualdad en esencia. En el versículo 15 leemos: todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Esto concuerda perfectamente con lo que le fue revelado al apóstol Pablo, quien escribió: porque él habita corporalmente con toda la plenitud de la deidad. De ahí estamos plenamente convencidos y satisfechos de la divinidad de Jesucristo. Su divinidad no está en juego por el hecho de ser hijo y recibir la pleroma o plenitud del Padre. Esto más bien establece su carácter divino y su igualdad de esencia con el Padre. Aunque exista subordinación en funciones, lo mismo se puede decir del Espíritu Santo. Cada uno, ¿verdad?, de estos tres personajes, cada uno de la Trinidad, ¿verdad?, ocupa una labor importante, ¿verdad? Por eso decimos, el Espíritu Santo no es menos que Dios, ¿verdad? Jesús no es menos que Dios. Dios no es más grande que el Espíritu Santo, sino que todos funcionan, ¿verdad?, igual, y cada uno tiene su parte, como trabaja aquí en la tierra, ¿verdad? En aquel entonces, en el Antiguo Testamento, el único que mandaba, o el único que se manifestaba, era Dios el Padre, ¿verdad? Después, cuando vino Jesús, ya Jesús vino a tomar parte en la salvación hacia el pecador. Y después de que Jesús se fue, viene el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, cada uno representa una función importante en lo que se refiere a la salvación del ser humano. Y Él es el que nos ayuda, hermanos, en nuestra vida. Dice, ¿cómo afecta esta adoración? Mire, dice, es evidente que sin la obra comunicadora del Espíritu Santo, el acto humano de la adoración sería imposible en la adoración. El Espíritu Santo guía al creyente a una experiencia liberadora a través de la verdad revelada en la palabra de Dios. También actúa como el transmisor divino por el cual nos son dadas todas las bendiciones, los dones y todo lo que el Padre ha entregado al Hijo para que Él nos lo dé por intermedio del Espíritu Santo. ¿Cómo podríamos adorar sin fe, sin amor, sin gozo, sin paz, etcétera? ¿Cómo llegaría nuestra adoración al nivel de la vida práctica de la comunidad de la fe sin la gracia de los dones espirituales? Por lo tanto, tenemos que reconocer que el Espíritu Santo es el facilitador divino de la adoración, porque pone a nuestra disposición todo lo que es del Padre y del Hijo para el desarrollo de nuestra vida devocional y de servicio cristiano, ¿verdad? Es por eso, hermanos, que todo tiene un orden. Es por eso que el Señor nos dejó al Espíritu Santo, para que no lo hagamos de nuestra propia manera, ¿verdad? No digamos, yo lo voy a hacer así, yo pues esa es mi manera y el Señor lo va a recibir, sino que hay una manera, y es la única manera para agradar al Señor, es a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nuestra carne no quiere adorar a Dios. Nuestra carne quiere tener comunidad, ¿verdad? Nuestra carne siempre va a buscar algo que no sea muy difícil, algo que no sea trabajoso, ¿verdad? Pero, hermanos, en ese momento, cuando nosotros le damos esa libertad, le damos esa oportunidad al Espíritu Santo de Dios, es cuando empezamos, ¿verdad? Cuando esas fuerzas se nos vienen. A veces no queremos orar porque estamos cansados, ¿verdad? A veces no queremos orar porque no tenemos ganas simplemente. Pero en el momento en que nosotros ponemos nuestras rodillas en el piso, ¿verdad?, y levantamos nuestras manos, ¿verdad?, ahí es donde nos rendimos al Espíritu Santo. Entonces Él viene y nos toma y es ahí donde nosotros, ¿verdad?, empezamos a tener esas ganas, empezamos a tener ese sentir en nuestro corazón de clamar de la necesidad que hay en nuestra vida. Hermana María Blanca. Nuestro tema dice que el Espíritu Santo facilita la adoración. Amén. Y cuando estamos adorando al Señor a través de una alabanza, podemos cerrar nuestros ojos, podemos levantar nuestras manos, adorar al Señor. Hay una comunión. Por eso yo digo que siempre el trabajo del director de alabanza
es conducir al pueblo a la presencia de Dios. A través de un canto. Cuando vamos cantando un canto tras otro canto, nuestra comunión no está interrumpida, está allá. Hay una comunicación directa. Podemos sentir la presencia del Espíritu Santo. Por eso hay lágrimas, hay quebrantamiento, hay arrepentimiento. Hay tantos cambios en la vida del ser humano cuando da lugar a la presencia del Espíritu Santo. Y también, como digo, el que está dirigiendo la alabanza tiene que sentir esa misma comunión. Y por eso muchas veces no hay ni que decir, levanten sus manos, digan amén, digan gloria a Dios. Lo van a decir porque yo se lo estoy pidiendo. Pero cuando nace de adentro, sale espontáneamente, brota como brota el agua de una fuente, viene de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en control de la adoración. Dice que Él habita en medio de la alabanza, en medio de la adoración. Entonces, la adoración, la alabanza al Señor es tan importante que haya una comunicación directa. Y el que está al frente es el que conduce a la congregación a la presencia de Dios, nos lleva. Y nos olvidamos, levantamos nuestras manos porque hay comunión. Levantamos nuestras manos, cerramos nuestros ojos, lloramos, el Espíritu Santo nos redarguye. Si hemos hecho algo indebido, es el momento cuando el Espíritu Santo nos hace sentir que estamos mal, que hemos cometido un error, ahí es donde el Espíritu Santo se manifiesta. Amén. Y lo bonito de esto, hermano, es que todo esto es individual, ¿verdad? Es personal. No, a veces, pues, podemos nosotros estar sintiendo la presencia de Dios y el que está a nuestro lado, pues, estar en otro secuencia, ¿verdad? Pero es bonito cuando todo el mundo está en el mismo nivel. Cuando toda la iglesia llegara al mismo nivel, hablando del Espíritu Santo, es bien bonito. Porque, por ejemplo, como tú dices, si el otro está pensando en las cuentas que tiene que pagar, pues eso brota de él a ti y de mí a otra persona y así. Pero si todos estamos en el mismo nivel espiritualmente, adorando a Dios, suceden cosas. Amén. El Señor fue un poco más allá de eso. Cuando se acercó a la mujer, le dijo la mujer: Señor, a mí me han enseñado que allá se adora de una forma y acá se adora de otra forma. El Señor no le dijo: no es conforme tú sientas o tú debas de adorar, sino que va a llegar el tiempo cuando los verdaderos adoradores, no le dijo, cuando tú me conozcas y sepas quién soy yo, tú me vas a adorar. No le dijo, cuando venga el tiempo y conozcas la verdad, ahí es que brota la adoración. Ahí es que tú vas a realmente a saber dónde se adora, o allá o acá. ¿Entiendes? O si sientes o si no sientes. Entonces le dijo, hoy es el día, hoy es el tiempo, porque el Señor estaba enfrente de ella. Entonces ahí ella conoció realmente cómo es que había que adorar. Por eso el Señor le dice, y va más allá, ¿verdad? Cuando realmente conozcas cuál es la verdad, mi verdad, delante del Señor, mi corazón, entonces yo soy el que va a adorar. No esperar a que el hermano ore y adore, sino que yo soy el que voy a adorar. ¿Por qué? Porque conocí la verdad. Amén. Y nos podemos preguntar, ¿y cómo es que pues se puede lograr eso? ¿Cómo se puede alcanzar, verdad, ese tipo de adoración? Hermanos, muchas veces pensamos, verdad, que con venir a la iglesia a cantar y pues cantar los mejores cantos que podemos, ya estamos adorando a Dios. No, hermano, tiene que el Espíritu Santo guiarnos, tiene que ser con una entrega, ¿verdad? Porque el domingo pasado nos dieron ejemplos, nos dijeron que primero es simpatizar, ¿verdad? Simpatizamos unos con otros, simpatizamos con el Señor. Lo próximo que viene es amistad, ¿verdad? Empieza la amistad, de ahí viene el amor. Entonces nos preguntaba el maestro, decía que si podemos amar a nuestras parejas, si podemos adorar a nuestras parejas, podemos adorar a alguna persona que queramos mucho. No se puede, porque el Señor dijo que no se puede, ¿verdad? Que Él tiene que estar sobre todas las cosas. Entonces, hermano, hay niveles.
para adorar al Señor. Hay niveles, ¿verdad?, en que nosotros tenemos que alcanzar para que nuestra adoración, ¿verdad?, nuestra alabanza sea recibida en el cielo. Por eso es que muchas iglesias ahora con eso de las danzas y el show que tienen, eso es entretenimiento nada más, porque la gente va a ver los que están danzando, los que están con globitos y picos y cosas. Esa gente no está adorando, esa gente no puede adorar a Dios de esa manera, porque están entretenidos. No hay, pienso yo, que no hay comunión del Espíritu Santo en ningún momento ahí. Es solo distracción, porque si Dios habita en medio de la alabanza, yo tengo que adorarlo y cerrar mis ojos y llorar. Quizás mi cara sea tan fea, cuando uno está llorando se ve mal, ¿no? Pero el que está adorando no le importa nada, está en comunión con Dios, no está pasando el tiempo nada más, porque si nos distraemos en otras cosas, es imposible que podamos adorar a Dios. Amén. Y hermanos, cuando venimos a la casa de Dios tenemos que traer esa disposición en nuestro corazón, porque si venimos a ver qué pasa, o tal lo mejor Dios me toca, o cosas así, y nos quedamos sin hacer nada, vamos a regresar igual, incluso, ¿verdad?, peor de como venimos, ¿verdad?, porque vamos a pensar de que pues nomás venimos, perdimos nuestro tiempo y nos vamos a regresar como que sin nada. Entonces, hermanos, al venir aquí, depende de nosotros si queremos irnos llenos, ¿verdad? Si queremos recibir, si queremos que nuestra alabanza suba ante Dios, ¿verdad?, o no. Porque está comprobado, unos ministros decían, que si aquí, hermano, en este lugar donde hay avivamiento, donde hay fuego, donde está el Espíritu Santo, ¿verdad?, nosotros venimos y no adoramos a Dios en este lugar, ¿verdad?, ¿cómo va a ser en nuestra casa cuando estamos solos? Donde no hay canto, donde no hay fuego, donde no hay, ¿verdad?, ese gozo en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta, hermanos, de que es tan importante que adoremos a Dios aquí, porque aquí venimos a cargar, aquí venimos a llenarnos, aquí venimos a recibir, ¿verdad?, el gozo del Espíritu Santo y la fortaleza que nos da para poder salir y ponerlo por obra, ¿verdad?, y nuestra fe siga siempre, ¿verdad?, viva afuera, donde quiera que estemos, y mantenerlo, hermanos, orar en nuestras casas, no solamente venir a orar aquí, no solamente abrir la palabra de Dios aquí, sino que también, ¿verdad?, poner por práctica nuestra fe donde quiera que estemos. Gloria al Señor. Dice el punto número 2, el Espíritu dignifica e interceder por nosotros. Pero antes de pasar a este punto, ¿verdad?, aquí nos pregunta, ¿alguna vez han sentido que están sin fuerzas y el Espíritu Santo los toma y empiezan a orar y como que sin nada, o sea, como que el cansancio desaparece, como que los problemas se van, como que cambiaran, ¿verdad?, de un estado a otro, de un momento a otro, ¿verdad? ¿Alguna vez han sentido algo así o siempre les cuesta trabajo orar, ¿verdad? Yo por eso quiero porque hay personas que tienen mucho tiempo en el Evangelio y nunca han sentido al Espíritu Santo. ¿Qué dice? No, me gustó una palabra que usted dijo que en el principio estaba Dios, primeramente, y después vino Jesús, Amén. y después vino el Espíritu Santo. A veces es cierto, los tres hacen las mismas funciones y todo esto, pero el Señor dijo, yo me voy a ir. ¿Para qué? Para guiarlos a toda verdad, para que me pidan a mí y yo llevarlos al Padre, al Hijo, a Jesucristo. ¿Ah? A veces nos olvidamos del Espíritu Santo. A veces no le decimos, Espíritu Santo, no tengo paz para adorar al Señor. Dame esa paz. Llévame al Padre, llévame al Hijo. El Señor está preparando moradas para cada uno de nosotros. Es cierto, Él nos escucha también y podemos adorarle y todo eso. Pero Él dijo, yo me voy a ir, voy a dejar algo que los guíe. ¿Ah? Para toda cosa,
para que anden en buen camino, para que adoren al Señor, para que este y el otro. A veces nos olvidamos de adorar al Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a llevar, Sí, Él es nuestro guiador, y dice, Él va a interceder por nosotros, con gemidos indecibles. ¿Para qué? Para poder nosotros, que el enemigo no venga a atormentarnos, que el enemigo no esté ahí dándonos, Él está aquí para darnos esa libertad de adorar. Por eso es que a veces no podemos adorar al Señor con libertad. A veces el que está guiando ahí adelante, hermano, siéntese libre adorando al Señor. ¿Por qué? Porque el pensamiento está en otro lado. Pero cuando le clamamos al Espíritu Santo, Él nos hace llorar, nos hace sentir. Acá. Amén. Marcos. Sorry, ya no voy a hablar más. En el texto dice que va a venir el Espíritu de verdad, ¿verdad? Y lo que tome del Señor nos lo va a traer a nosotros. La Biblia nos muestra que cuando oremos al Padre, ¿verdad? A través del Hijo, en la comunión del Espíritu. Y a veces malentendemos cuál es la comunión del Espíritu. Porque si entendiéramos bien qué es la comunión del Espíritu, entendiéramos que hay un orden, ¿verdad? El Padre no es menos que el Hijo, ni el Hijo es menos que el Espíritu Santo, son tres. Pero cada uno tiene su función. Cuando tú oras en el Espíritu, no quiere decir, como dijo una hermana, quiero cantar un cántico en lenguas, y empezó a cantar en lenguas y no se le entendió nada lo que dijo y terminó y dijo amén. Eso no es lo que quiere decir, sino decir cuando se habla en lengua, ¿verdad? Es que estás tú con el Señor hablando y el Espíritu Santo habla con gemidos. No es de que tú no lo entiendas, es de que está interpretando ese clamor que tú tienes, está viendo en el mismo sentido del Espíritu para llegar al Padre. Okay. Ahora, le pedimos en el nombre de Jesús, porque sabemos que si no hay un intermediario, no pasa la oración ahí. Entonces tenemos que saber cuál es el orden para poder orar, porque podemos orar al Espíritu, pero estamos orando erróneamente. Podemos orarle al Hijo, pero estamos orando erróneamente. Pues sabremos cómo oramos o sabremos cómo podemos orar, no lo sabemos. ¿Cómo? El primer orden es ir al Padre a través del Espíritu para que nos guíe al Hijo y entrar en la comunión del Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque la manera en que nosotros podemos venir ante la presencia de Dios es humillados. No podemos venir, ¿verdad?, altivos. No podemos venir de una manera como nosotros queramos, sino que tiene que ser de una manera, ¿verdad?, de rendición a nuestro Señor. Porque Él es el que nos va a decir, hermano, lo que tenemos que pedir, que es lo que necesitamos, ¿verdad?, a través de la palabra, ¿verdad? Por eso a veces, como dice Santiago, a veces pedimos, pero no recibimos, porque pedimos mal, ¿verdad? Porque pedimos para nuestros propios deseos, ¿verdad? Para nuestro propio beneficio. Entonces, pues no recibimos. Y yo creo que, hermanos, cuando no le damos la importancia al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se entristece, ¿verdad? Porque Él quiere ayudarnos, pero en nuestra arrogancia no lo dejamos que obre libremente con nosotros, ¿verdad? Y Él trata y trata y trata y nos habla y nos habla, y muchas veces nosotros no queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero la mejor manera, hermanos, es rendirnos al Padre, ¿verdad? Amén. Y hermanos, ahora está funcionando el Espíritu Santo. Ya el Padre, como dije, ya el Hijo y ya el Espíritu Santo. Ya después del Espíritu Santo, hermanos, ya no hay nadie. O sea que ya cuando el Espíritu Santo de Dios termine su obra, ¿verdad? Es cuando ya no va a haber oportunidad para nadie aquí en la tierra. Vamos a leer un poquito más cuando dice el Espíritu dignifica, intercede por nosotros. Alguien que tenga ahí en el libro o en la Biblia, Romanos 8, 15, 17, 26 y 27, hermanos, esos 4 versos, ¿verdad? Que los pueda leer. Sí, Romanos 8, 15. Yo creo que si lo tienen en el expositor va a ser más fácil porque ahí están todos juntos. Romanos
Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Sí, Romanos 8, 15. Ay, perdón. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Los otros hermanos, los otros tres más. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Y los otros también? Sí, el 26 y el 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. Mas el que escudriña el corazón, los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén, gracias. Hermanos, lo que podemos entender, ¿verdad?, de estos pasajes es que a veces nosotros venimos ante el Señor y lo que hacemos es pedirle, ¿verdad? Cuando el motivo de nuestra entrega hacia el Señor tiene que ser adorarlo, cantarle, o sea, adorarlo, exaltar su nombre, glorificarlo, darle gracias, ¿verdad? Orar, ¿verdad? Y pues enaltecer su nombre, ¿verdad? Eso es lo que el Padre está buscando. Porque dice que el Espíritu es el que escudriña nuestra mente y nuestros corazones, ¿verdad? Él sabe de lo que tenemos necesidad. Él no necesita a veces que nosotros le digamos, mira Señor, mira lo que me está pasando acá, mira lo que me está pasando acá, mira Señor esto, mira el otro. Y a veces se nos va más el tiempo orando, pidiéndole, ¿verdad? Más que rendirnos ante Él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nomás, como digo, queremos para nosotros, pero no le estamos dando la honra que Él se merece. Entonces no pasa nada, y nuestros problemas siguen, nuestras situaciones se complican más en algunas veces, y pues parece que no hubiera ningún tipo de solución. Entonces lo importante, hermano, es caminar con el Espíritu Santo. Ya Él nos va a dar a entender, ¿verdad?, si lo que nos está pasando o cómo nosotros debemos despedir al Señor, o si lo que nos está pasando pues a lo mejor es una prueba para fortalecer nuestra fe, para afirmarnos más en la presencia del Señor, ¿verdad? O nos está pasando pues porque cometimos alguna falta, algún error, o pues porque el diablo nos está probando. Bueno, pero eso, hermanos, el Espíritu Santo nos lo va a dar a conocer, ¿verdad? Y así pues vamos a ser más asertivos en lo que nosotros, en nuestras intenciones que tenemos para clamarle a nuestro Dios. Aquí nos está hablando, hermanos, de la libertad que Cristo nos dio, ¿verdad? En aquel entonces sabemos lo difícil que era para un esclavo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un esclavo pues no tenía voluntad propia para hacer las cosas, sino que tenía siempre alguien que lo estaba mandando, ¿verdad? Él no podía disponer, decir hoy no voy a trabajar, ¿verdad? Porque pues estoy cansado, tengo esto, no. Él tenía que hacerlo porque pues era una obligación, ¿verdad? Era un deber que tenía él para con sus amos, con las personas para las cuales él servía. Pero ahora, hermanos, aquí el apóstol Pablo compara esa esclavitud con nosotros los hijos de Dios. Pero aunque nosotros no éramos esclavos de ningún hombre, ¿verdad? Pero éramos esclavos del pecado. Vivíamos haciendo, ¿verdad?, las cosas, ¿verdad?, que el pecado nos imponía. El pecado nos decía esto y lo hacíamos. Nos imponía el otro y lo hacíamos. Pero, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice ya en Romanos 4:3, creo que dice, pero también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, dice, ¿verdad? O sea que todas las cosas que nos pasaban, todas las cosas que hacíamos, lo hacíamos porque éramos esclavos del pecado. Pero dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Así que ya no somos esclavos, dice, sino hijos, y si hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo Jesús.
Y esto es, hermanos, esta adopción que Dios hizo para con nosotros es la que nos da esa libertad de poder venir y decirle al Señor Padre, ¿verdad? O decirle, amado Padre Celestial. ¿Por qué? Porque ya no es, ¿verdad? Ya Él nos ha hecho libre, Él nos libró ya de las cadenas del pecado o de la esclavitud, y por eso ahora es que podemos acercarnos ante Él confiadamente, ¿verdad? Como sus verdaderos hijos. Dice, vamos a leer un poquito. Okay. Un esclavo carecía de libertad e intimidad con el padre de familia. El contraste que el apóstol Pablo presenta a los romanos en 8:15 es clásico y muy significativo. La esclavitud era un estado muy común en el Oriente para los tiempos bíblicos. La literatura y las dramatizaciones fílmicas nos muestran la crueldad con que los amos trataban a sus esclavos. Dicho sea de paso, la Biblia no condenó, pero tampoco aprobó la esclavitud en general. Lo que sí se destaca en las Escrituras es el sentimiento de sumisión involuntaria de los esclavos. Mucha gente vivía bajo la sombra aterrorizante del espíritu de esclavitud, un estado lamentable en el que reinaba el temor. Así también nosotros vivimos en otro tiempo, hermanos, pensando, ¿verdad? Cualquier cosa nos asustaba, no había seguridad en nosotros, cualquier cosa, ¿verdad?, nos desalentaba. Y pues, aunque fingíamos estar bien, aunque fingíamos, ¿verdad?, que todo lo teníamos controlado, pero siempre había algo en nuestra vida, ¿verdad?, que nos hacía temer, que nos hacía, pues, no sentirnos libres. Pero en Cristo Jesús, hermanos, tenemos esa libertad porque el Padre nos hizo libres. Y cualquier cosa que nosotros tengamos necesidad, dice que el Padre nos lo va a dar porque somos sus hijos, ¿verdad? Dice allá en San Juan que mira cuál amor nos ha dado el Padre, que si ella fuimos llamados sus hijos, ¿verdad? Bueno, hermanos, ya llegó la hora, así que pues espero, ¿verdad?, que el Señor obre en nuestras vidas, en nuestros corazones. Si siempre vengamos, hermanos, con ese corazón dispuesto de recibir esta enseñanza, ¿verdad? Y no solamente de recibirla, sino también ponerla por práctica, ¿verdad?, obra, para que se lleve a cabo la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Vimos que el Espíritu Santo es nuestro guía, es nuestro paracleto, ¿verdad? Para cualquier cosa que pasemos, siempre contemos con el Espíritu Santo. Aprendamos, hermanos, a tomarlo en cuenta en todo lo que hagamos, ¿verdad? Y si hay algo, ¿verdad?, que nos va a acercar a Dios, es el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Bien, que Dios nos bendiga en esta tarde y pues sigamos gozando con el resto del servicio. Gloria a Dios.